Canal Universitario presenta. Bienvenidos a Tiempo de Letras. Hoy nos acompaña Germán Guerrero Pino, compilador del libro Entre Ciencia y Filosofía, algunos problemas actuales. ¿Qué es Entre Ciencia y Filosofía? Esto es una obra colectiva surgida dentro de mi grupo de investigación que se llama Episteme, Filosofía y Ciencia. Episteme es una palabra griega que significa conocimiento o conocimiento científico, y de allí pues que la había recogido el grupo de investigación. Yo hago la compilación, y hay 24 artículos que lo componen, y surge entre el grupo de investigación que tiene una preocupación sobre todo en filosofía de la ciencia. Entonces hay problemas generales de la filosofía de la ciencia que están tratados acá, y hay otros problemas particulares de la filosofía de la ciencia que tienen que ver con filosofía de la mente o filosofía de la psicología, otros tienen que ver con filosofía de las matemáticas, otros con filosofía de la biología, y también están presentes acá. Y otra subárea, digámoslo así, de la filosofía de la ciencia es la filosofía del lenguaje. Todos estos temas se recogen dentro del libro, y la filosofía de la ciencia tiene una peculiaridad que trabaja sobre la ciencia, pero también teniendo en cuenta los resultados de la ciencia, tanto sus conclusiones científicas como sus procederes científicos, o sea, de alguna forma la filosofía de la ciencia los tiene muy presentes. Entonces, podríamos decir que la filosofía de la ciencia se está moviendo en ese límite, en los linderos entre el campo de la ciencia y el campo de la filosofía. Los diferentes artículos recogen preocupaciones filosóficas, pero esas preocupaciones filosóficas tienen en cuenta resultados científicos, procederes científicos, y también tienen muy presente la reflexión filosófica que se ha hecho sobre ellos. Ahora, el tema de algunos problemas actuales, queremos decir allí es que los temas que se están trabajando en estas áreas, en filosofía general de la ciencia, filosofía de las matemáticas, filosofía de la biología, filosofía de la mente, filosofía del lenguaje, son temas que corresponden por lo menos a los últimos 50 años en la producción filosófica internacional. ¿Qué ámbitos cubre la filosofía de la ciencia? La filosofía de la ciencia la podríamos pensar ocupada de unas preguntas generales, ¿sí?, que tienen que ver con el conocimiento científico, y de manera más puntual, qué son las teorías científicas, qué es un concepto científico, cómo se justifican o valoran los conocimientos científicos, qué es una explicación científica. O sea, son preguntas que cubren, digamos, los diferentes campos de la ciencia. Pero obviamente también hay preocupaciones al interior de los fundamentos de cada una de las ciencias. Entonces, la filosofía de la ciencia surgió muy de la mano de la filosofía de la física, por ejemplo. Entonces, hay cuestiones que pertenecen al campo de la física, pero tienen una beta muy filosófica. Entonces, por ejemplo, ¿qué es el espacio? O sea, el concepto de espacio es un concepto que, si bien lo trabajan los físicos, no se preocupan mucho por su fundamentación en primera instancia. Entonces, los filósofos que tienen, digamos, conocimiento de la física, pues también se preguntan sobre eso: ¿qué es el espacio? ¿Qué es el tiempo? Y entonces indagan sobre los fundamentos, digamos, de la física. Así surgió de alguna forma la filosofía de la ciencia. La filosofía de las matemáticas también ayudó mucho a la filosofía de la ciencia, y también tiene que ver con los fundamentos de las matemáticas. O sea, la matemática es susceptible de ser reducida completamente a lógica, ¿sí? Hubo un programa, digamos, a nivel de los matemáticos que trataron de impulsar eso, o sea, de decir todos los conceptos matemáticos son reducibles, digamos, a conceptos lógicos. Bien, ese es un programa que fue fallido. Se demostró fuertemente que no era posible reducir la matemática a conceptos lógicos.
Pero bueno, entonces, ¿qué son los números, por ejemplo? Eso es una pregunta que la hacen los filósofos de la matemática. ¿Existen los números, por ejemplo? Es una preocupación ontológica que normalmente el matemático puede no hacerla. O sea, el matemático está interesado en sus modelos matemáticos, producirlos, ponerlos a trabajar y no tiene esa inquietud. ¿Cómo surge la filosofía? Entonces, cuando se hacen esas preguntas de clarificación, ya sea conceptual o de existencia. Lo mismo en el ámbito de la biología, que es, digamos, la filosofía que tiene más seguidores en este momento. O sea, en este momento está, digamos, en boga la filosofía de la biología. Es la filosofía que más se ha desarrollado en los últimos 50 años. Se ha estudiado mucho la obra de Darwin, por ejemplo, entonces tratar de precisar qué es realmente la selección natural, qué es la vida, por ejemplo. Eso es un concepto difícil y pueda que los biólogos no estén interesados en buscar precisión en eso, sino más bien en resolver problemas más presentes, más actuales. Entonces el filósofo asume esa preocupación, y así con los otros ámbitos, digamos, a nivel de la filosofía de la psicología o filosofía de la mente. ¿Quiénes son los autores de los artículos del libro? El libro es resultado de un trabajo juicioso y continuado al interior del grupo de investigación, por lo menos durante 3 años. O sea, el libro se publicó en octubre del 2008 y recoge trabajo que se había hecho desde el 2006 más o menos. Allí entonces aparecen artículos de investigadores del grupo nuestro, como el profesor Gonzalo Munévar, que es de Lawrence Technology University en Estados Unidos, pero que está inscrito como investigador en nuestro grupo. Aparecen profesores, colegas míos que no pertenecen al grupo, pero que sí son próximos y son nacionales, como Jorge Antonio Mejía de la Universidad de Antioquia, Carlos Emilio García de la Universidad de Caldas, y también aparece un trabajo de la profesora Luz Marina Duque, que si bien no pertenece al grupo mío, es próxima al grupo y pertenece al Departamento de Filosofía de aquí en la Universidad del Valle. Entonces hay trabajos de profesores, digamos, que trabajan en la universidad, y hay trabajos de estudiantes de maestría que les dirijo sus tesis. Entonces esos resultados de las tesis hacen parte, digamos, de esta compilación. Y otro tipo de estudiantes o de autores son los estudiantes de pregrado, que vienen trabajando conmigo en la monografía. Todo este trabajo se expuso en 1 o 2 ocasiones en el seminario de investigación permanente que nosotros hacemos. Semanalmente se hace una exposición de un trabajo y se hace una crítica juiciosa con la dinámica de seminario para ir enriqueciendo este tipo de trabajos. Bien, entonces una vez madurados estos trabajos, entonces fue cuando surgió la idea de hacer una compilación. En síntesis, los autores son profesores universitarios de filosofía, estudiantes de maestría en filosofía y estudiantes de pregrado en filosofía, que están mostrando, digamos, sus resultados, avances de investigación.